Hoy nos acompañan Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Verónica Sevilla, ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Suma e integra el colectivo Desde Nuestras Miradas. Y completa este panel Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral y es parte también del colectivo Voces por la Democracia. Gracias por estar en Políticamente Correcto en modo electoral. Hoy vamos a hablar de los enormes esfuerzos que tiene que hacer el CNE en su conjunto para que los comicios del 11 de abril no siembren más dudas en la ciudadanía y que la clase política sienta que los resultados que se expresen ese día en las urnas garanticen tranquilidad y fidelidad. Sin duda, será una tarea complicada para un CNE que en estas últimas semanas ha sido duramente cuestionado. Claudia. La escasa diferencia de votos que separaron a Guillermo Lasso de Yacu Pérez motivaron a que el candidato por el movimiento indígena alimentara el relato de un fraude que el Consejo Nacional Electoral no pudo disipar, en gran medida por el desgaste que por varios años golpea a ese poder del Estado. Veamos. La manera en la que la presidenta del CNE, Diana Tamain, divulgó los primeros resultados del conteo rápido la noche del 7 de febrero dio lugar a uno de los episodios de mayor confusión registrados en una contienda electoral. Yacu Pérez instaló la idea de que había llegado a la segunda vuelta, pero la aclaración casi inmediata del vicepresidente Enrique Pita advirtió que el dato final del conteo rápido ponía a Guillermo Lasso en el balotaje del 11 de abril. Sirvió muy poco para mesurar su discurso triunfalista. El lento avance del escrutinio de actas únicamente confirmaba el triunfo de Andrés Arauz en la primera vuelta, mientras que Lasso y Yacu pasaron del intento del diálogo el 12 de febrero a la inmediata ruptura y el cruce de acusaciones. Los dos candidatos en disputa no pudieron sostener el acuerdo al que llegaron para revisar todas las actas de la provincia del Guayas y el 50% de otras 16 provincias. El CNE, sede de esos diálogos, tampoco dio viabilidad jurídica al acercamiento. Y bajo el fraccionamiento que desde hace 2 años caracteriza al Pleno Electoral, sus consejeros proclamaron resultados la madrugada del 21 de febrero, es decir, la final entre Arauz y Lasso. En su proceso de impugnación, Yacu Pérez presentó 20.050 actas con inconsistencia, pero el CNE solo validó 31, ya que paralelamente abrió 5.282 urnas cuyas actas tenían novedades según reportes informáticos y quejas de los partidos. En este proceso se recontaron 1,4 millones de votos. Las respuestas del CNE no calmaron la posición de Pérez, quien denunció, por ejemplo, errores de cómputo de actas de Manabí y Guayas, que en su lectura beneficiaron a Arauz. La Comisión Anticorrupción y otros sectores sociales y políticos pedían abrir todas las urnas y empezar un recuento total. Sin embargo, esta corriente se debilitó cuando el portal digital La Posta denunció una reunión secreta entre Pérez y el juez electoral Ángel Torres, calificada por ellos como casual. El Tribunal Contencioso Electoral no dio paso al recurso subjetivo de Pérez, mientras que Arauz y Lasso se encaminan a la cita del 11 de abril. ¿Por qué Yacu Pérez no pudo probar las denuncias de fraude en su contra? Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese informe. Y antes de dar paso a la pregunta que ella nos formula, doctor Aguinaga, ¿por qué para usted el hecho de que el CNE haya tenido que recontar más de 5.200 actas es una muestra de que el sistema de escrutinio estuvo al borde del fracaso? Sí, efectivamente, un sistema electoral que se recuenta 5.282 actas, que representa el 13% del total de juntas receptoras del voto, es un sistema fallido, porque máximo debería recontarse un 1, un 2%, exagerando, porque la votación en la mesa es realmente el conteo de votos. Ya en las juntas es un conteo de actas, de tal suerte que aquí yo creo que hay una falla estructural del sistema y también una falla de control de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas están obligadas a hacer una supervigilancia del proceso electoral.
O sea, doctor, pero usted, ¿qué es lo que le preocupa? ¿El hecho de que el sistema electoral haya fallado o que los miembros de las juntas receptoras del voto hayan sido fraudulentos? Porque si usted dice, habla de 5,000 actas, pero Yacu Pérez habla de 20,000. Entonces yo digo, son 20,000 actas, es más de la mitad de todo el país. Yo creería que el CNE ha reclutado a miembros de las juntas receptoras del voto todos corruptos, porque todos ellos se prestaron para maquillar cifras. No, yo no digo que puedan ser corruptos los miembros de las mesas, pero si hay 5.282 que se recontaron, que no deberían recontarse, lo que debe hacer el CNE es reemplazar a esos funcionarios que no supieron sumar y restar 350 votos por mesa. Es un tema fácil. Si hay un problema de miembros de Ahí juntas hay un receptoras. problema de miembros de mesa y tal vez, uno, la inasistencia de los miembros designados oficialmente, la falta de capacitación. Los partidos políticos mandan a sus delegados a las 6:30 de la mañana para ser reemplazados y en vez de actuar de delegados, actuar de miembros de mesa. Se debe impedir que los delegados de los partidos actúen de miembros de mesa, porque no pueden ser juez y partes. Tienen que controlar el proceso. ¿Eso ocurrió, doctor Aguinaldo? Eso ocurre en la práctica. En la práctica ocurre. Las organizaciones políticas mandan a su gente tempranito para ser reemplazados. Entonces, ¿quién no va? Ah, es a propósito que lo hacen. Claro, ya. porque a propósito lo hacen. De tal suerte que, más bien, el Consejo Nacional Electoral, en estas semanas que queda para la segunda vuelta, debe reemplazar a los 5.282 miembros de esas mesas. Porque si no saben sumar 350 votos, estamos equivocados. Verónica Sevilla, entonces, cabe señalar que Yacu Pérez tenía razón al impulsar esta teoría del fraude como lo hizo prácticamente hasta ahora, sin que exista nada que calme su preocupación inicial. Nosotros desde nuestra mirada, como la tercera vía, hemos ya discutido entre nosotras varias, somos 5 candidatas a la vicepresidencia y desde nuestra mirada creemos que cualquiera de los candidatos podría haber reclamado. Yo creo que, fíjate lo que pasa con Suma en Manabí, es un ejemplo, ¿no? Muy grave de que hay ahí un conteo medio raro en Manabí. Además se pidió la remoción del funcionario, pero los resultados no han cambiado, ¿no? Yo creo que es muy importante para la transparencia del proceso el que conozcamos realmente qué pasó con esas juntas. Como dice Carlos, hay que reemplazar a esos 5,000 y pico de miembros de junta, hay que hacerlo porque definitivamente el hecho de que no se sienta un proceso claro y transparente, esto a la larga, a la segunda vuelta le va a afectar. Le va a afectar porque si ya tenemos dudas de la primera, vamos a tener dudas de la segunda. Entonces, lo que usted está diciendo es que el CNE sí debió haber dado viabilidad política al acuerdo al que llegaron en ese debate Guillermo Lasso y Yacu Pérez, porque da la sensación de que las expresiones jurídicas y técnicas del CNE bloquearon esa iniciativa. ¿Cómo mira usted ese hecho? Más allá de los argumentos jurídicos, hay un argumento que se llama transparencia y credibilidad. Y el hecho de que hayan sentado a los 2 candidatos un viernes a hacer un acuerdo que se leyó públicamente y en voz alta y el domingo ya se dijo que no se puede hacer, es bastante, por no decirle ridículo, porque pone en duda la probidad de las personas, y perdón que lo diga, pero la probidad de las personas que están haciendo el trabajo en el CNE. ¿Por qué? Porque definitivamente si fueron a esa cita y estuvieron sentados en esa cita los 2 candidatos, ellos debían haber dicho lo que se podía y no se podía acordar en esa cita del viernes. En ese momento. Así es. Señora Pita, entonces hay unos reproches técnicos, jurídicos y políticos a cómo manejó el CNE esta primera vuelta, este escrutinio de primera vuelta electoral. Permítame primero referirme a una afirmación de Carlos que creo que es total y absolutamente incorrecta. El hecho de que hayan existido 5.200 actas, que es realmente una cantidad desproporcionada, es aproximadamente más allá, cerca del 10%, lo cual no ha sido tradicional que suceda tal cosa. Pero en todo caso, se produjo por una simple razón, la inasistencia de los miembros de las juntas receptoras de voto. En esta ocasión fue cerca del 14%. Entendiéndose que los jóvenes no se presentaron porque consideraron que era un riesgo por el asunto del COVID. O sea, el factor pandemia no afectó en el ausentismo de la gente, pero sí en la organización. Así es, efectivamente. Y si es verdad que la improvisación de miembros de juntas receptoras de voto, de gente de la cola, y que también es verdad que muchas veces las organizaciones políticas
ponen personas en los primeros puestos para tratar de captar el ser miembro de juntas receptoras de voto, no ha sido determinante al momento en que se recuentan estas 5.200 actas, porque la voluntad popular está ahí, los votos están ahí. Es decir, a menos que se elaboren actas falsas, a menos que se manipulen, obviamente los resultados van a intentar burlar la voluntad popular. Bajo todos estos avatares que usted menciona que surgieron en el escrutinio y el día de las elecciones, ¿por qué no se hizo lo que plantea Verónica Sevilla? Es decir, haber hecho un recuento total en función del acuerdo político al que alcanzaron los dos candidatos en disputa. En primer lugar, como Consejo Nacional Electoral estuvimos de acuerdo con hacer una revisión de actas a efecto de generar confianza y generar paz y tranquilidad, que no significaba en absoluto que dentro de la ley estaba contemplada la posibilidad de realizar tal cosa. Pero si era necesario llegar a ese punto, estábamos de acuerdo. ¿Qué pasó entonces? El problema se comenzó a deteriorar cuando otras organizaciones políticas u otros candidatos que incluso tenían unas votaciones realmente insignificantes comenzaron a pedir también que se abra todo. Como Isidro Romero, por ejemplo. Por ejemplo. Y también se deterioró cuando el candidato Pérez presentó una lista y dice, yo quiero que abran estas específicas. Y el candidato Lasso dijo, a ver, ¿por qué tú puedes decir, abramos esta y no soy yo el que determina? Dentro de esta situación se creó un conflicto en el cual ya incluso llegar a hacer esta revisión ya era insostenible, porque los tiempos no nos daban. Nos complicaba el calendario electoral para la segunda Verónica vuelta. Sevilla, ¿se siente tranquila con esa explicación? Bueno, yo creo que definitivamente nosotras y los ecuatorianos y ecuatorianas sentimos que hay una nube gris detrás de toda esta elección y queremos que la siguiente sea transparente y queremos que haya legitimidad en la elección de la próxima vuelta, porque esa es la forma que va a haber gobernabilidad en el país. Si no hay legitimidad clara, tampoco va a haber gobernabilidad. O sea, es el momento ya de virar la página. Exacto, y acuérdese también que hay una asamblea elegida en esta primera vuelta, ¿no? Y entonces eso tampoco se ha revisado, no hemos sabido si ha habido inconsistencias en temas de asambleístas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una asamblea también que de alguna manera se percibe que está metida en esta nube gris. Y esa es la opinión ciudadana, no necesariamente sea la técnica, pero es la opinión ciudadana y es la que permite luego que el gobierno que se ha elegido tenga esa gobernabilidad. Perfecto. Nos vamos a un primer corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis. Segunda vuelta, ¿un proceso transparente? Seguimos en Políticamente Correcto. Ingeniero Pita, ¿de qué manera nosotros podemos ver la transparencia en el sistema electoral, en el sistema del CNE, cuando quienes demandan el fraude, como el sector de Pachacutic, señalan que ese poder está secuestrado por Correa, Nebot y por Lasso, y que ellos son los que han impedido que haya un conteo mucho más productivo y transparente de este proceso? Carlos, permíteme hacer primero una referencia a algo que se expresó en la primera parte de este programa y guarda relación con las cerca de 5.000 y pico de actas y con los miembros de las juntas receptoras de voto que no asistieron. La ley no permite reemplazarlos. Tenemos que ir con los mismos miembros de las juntas receptoras de voto. Tenemos que ubicarlos y lo estamos tratando de hacer. Tenemos que capacitarlos, tenemos que también capacitar a nuestros propios funcionarios que lamentablemente por temas presupuestarios no pudieron ser contratados con más tiempo y casi en la última semana tuvimos que hacerlo de tal manera que también ahí la capacitación llegó a un momento en el que no fue lo suficiente. Sin embargo, la ley no permite, tenemos que trabajar, tenemos que convocar y esperamos que en esta ocasión no solamente sean los muchachos de sectores marginales los que se presentan, porque ellos sí tienen que pagar, no tienen problema en pagar la multa y no sean los muchachos que no tienen problemas en pagar la multa, sean los que no asisten. Convocamos a que asuman la responsabilidad. Ahora esta idea del control político de Correa, Nebot y Lasso sobre el CNE. No existe, definitivamente no existe. Es alrededor de esta teoría que se desprestigia o se pretende crear nubes sobre la gestión, pero no existe. No encuentro yo, y puedo yo hablar es por mi gestión, que en algún momento dado alguien pueda levantar el dedo y decir que yo he tomado alguna decisión subordinada a interés de una organización política o para perjudicar una organización política. No hay tal.
Dentro del conjunto tenemos voluntades, tomamos decisiones 5 consejeros. Han habido decisiones que han sido cuestionadas ácidamente, fuertemente, por quienes hemos estado en la minoría permanentemente, pero al final del día siempre las decisiones de la mayoría se toman sobre la base de lo que ellos interpretan que es la ley. Ingeniero, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con la posición que ha tomado la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, sobre la preocupación que tienen de este convenio entre el CNE, la delegación de Manabí, con la Universidad Técnica de Manabí, frente a la capacidad de proveerles de miembros de las juntas receptoras del voto, que para esa comisión podría tener una cercanía directa con bases e intereses correístas en esa provincia donde donde Andrés Arauz arrasó con el 53 casi % de votación? Lamentablemente el caso de Manabí es un caso atípico y especial en este último proceso electoral. Hay un ambiente de inconformidad, de decepción por parte del gran conglomerado manabita, de sectores importantes de Manabita respecto al resultado electoral, y se trata de buscar responsabilidades en diferentes cosas. El convenio al cual se hace referencia es un convenio macro que se firmó con todas las universidades del país, no fue solamente con la Universidad Técnica, y era un convenio que se estableció con el Consejo de Educación Superior a efecto de que las universidades puedan darles algún tipo de reconocimiento. Pero ahí estaba el suegro del señor Arauz, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Pero todas las universidades, este es un caso atípico, en Manabí se firmó un convenio con 4 universidades, pero... Brevemente, para irme con Carlos Aguinaga. Sí. Pero ¿cómo podría influir el rector de esa universidad, suegro del señor Arauz, es correcto, sobre sus alumnos que han sido miembros de las juntas receptoras de voto? Estos muchachos están adoctrinados para tomar acciones, pero vámonos al resultado. El resultado que se produjo en Manabí es un resultado que se ajusta a la voluntad popular, que está demostrado, por ejemplo, cuando recontamos las actas que tenían inconsistencias numéricas, su tendencia es exactamente igual a las actas que no tenían resultados. Cuando vemos los resultados de las encuestas de las empresas que realizaron tal cosa, son también sustentadas y similares a estas. Por lo tanto, no hay que sorprenderse. Bien, gracias, ingeniero. Carlos Aguinaga, hay unas cosas que no se pueden hacer, dice Enrique Pita, como por ejemplo cambiar a esos miembros de las juntas receptoras que dieron problemas con las 5.200 actas. Bueno, no se pueden cambiar, pero se puede insistir que los designados vayan, aquellos que no fueron la primera vuelta. O sea, no los que le reemplazaron. Porque si ya me reemplaza un ciudadano, ¿no es cierto?, y que falla, y yo le vuelvo a repetir a ese mismo ciudadano que falla o que va a ser una pequeña trampa, a mí me parece muy riesgoso. El proceso electoral no es un proceso electoral del CNE ni de los políticos. El proceso electoral es de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que realmente tenemos el interés general de generar transparencia, de que los actos del Consejo Nacional Electoral y de que los sujetos políticos estén dentro de este marco. Ciudadanos como la Comisión Anticorrupción de Manabí han planteado sus dudas. A ver, ¿usted cómo siente esas dudas, por ejemplo, puntualmente con Manabí? ¿Cómo se solventan esas dudas? Y aquí va una sugerencia al país y al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no hacen la cuarta acta, como yo lo hice, y no estaba en la ley? Y tienen el respaldo, la cuarta acta de escrutinio. ¿Esa cuarta acta es la que se pegaba fuera del recinto? No, porque la primera va en la junta, en la mesa, la segunda va al sistema de transmisión establecido en cada recinto con el escaneo, la tercera se pega en el recinto y la cuarta, los militares le entregan al Consejo Nacional Electoral, ya no a las juntas, para validar justamente que no exista ninguna trapacía ni en el trayecto, ni en juntas, ni en ningún lado. ¿Pero eso es fácil de hacer en medio proceso? Facilísimo. ¿Cuánto cuesta imprimir la legalmente, cuarta? digo yo. No, a mí me parece que eso es lo más fácil Ingeniero, que se puede ¿se puede implementar. hacer eso? Ahí tiene un elemento de auditoría y de control de todo el sistema y el estamento de la organización electoral. ¿Se puede hacer eso? Le recuerdo al doctor Aguinaga que en esta ocasión estamos votando por dos candidatos a presidente de la República y es una sola elección. Van a existir el acta oficial con el que se escanea,
va a existir las actas, resúmenes que se le entregan a los actores políticos, a los observadores políticos, va a existir el acta que se pegue en la pared, por lo tanto, en actas en esta ocasión no hay ningún problema. El problema es cuando tiene usted demasiados candidatos y entonces no le alcanza tanto va a ser papel. mucho más transparente. Totalmente. Verónica Sevilla, ¿y la ciudadanía se puede quedar entonces tranquila con esta primera reflexión? Bueno, yo creo que la ciudadanía debe quedarse tranquila, pero siempre vamos a estar vigilantes y por eso también creo que es importante estos espacios. O sea, definitivamente la ciudadanía en general, si usted sale a la calle, yo he estado conversando con mucha gente, sí está con un poco de inseguridad sobre los resultados. Ese es el sentir de la ciudadanía, ¿no? Y hay que darle esas certezas y me parece que se debe dar una comunicación mucho más asertiva de parte del CNE sobre estos procesos, porque muchas veces las comunicaciones del CNE y de lo que ha sucedido es tan técnica que para el común del ciudadano es muy difícil entender estos procesos. Ellos solo ven que un día se sientan dos señores, al día siguiente no se les valida lo que acordaron, hay un señor Yacu que está pidiendo que le validen, que le revisen unas actas, no se las quieren validar, pero hay que empezar a comunicar al ciudadano lo que realmente pasa con palabras sencillas para que pueda estar Bien. seguro de esa primera vuelta y de la segunda. 30 segundos, doctora Ainaga, ¿eso es posible? A ver, es posible sí transparentar más. Yo creo que deben aplicar adecuadamente el artículo 127 de la Ley de Elecciones, leerlo bien, porque aquí, ¿cuál es el tema? ¿Qué dice? ¿Para qué sirve el segundo ejemplar? No solo sirve para transmitir, para escanear, debe servir para entregar una copia a los partidos, debe servir para publicar en la web en tiempo real, inmediatamente, porque no se trata de que nos den una app en la cual yo cojo el app y me dan un totalizador. Que no sabemos cómo No está. sabemos cómo fluyó la información. Entonces, tiene que estar el acta publicada, debemos consultar por acta, por recinto, por cantón, por parroquia, por provincia, porque la confianza justamente se genera. Está bien que nos den un resultado totalizado, pero también deben darnos un resultado absolutamente puntual, fragmentado. Bien. Y la segunda acta, además, hoy es la prueba que tienen los sujetos políticos para impugnar. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial para ver precisamente los efectos políticos de esta desconfianza ciudadana sobre el proceso electoral. La CONAIE, Pachacutic y varias fuerzas de izquierda harán una campaña para promover el voto nulo. ¿Esto es lo políticamente correcto? Lo analizaremos luego del corte. Las denuncias de fraude electoral en las que persiste el candidato Yacu Pérez, así como la debilidad institucional del CNE, pueden alimentar una inédita campaña por el voto nulo. En la primera vuelta del 7 de febrero, de los 13.099.150 electores inscritos, no asistieron a sufragar 2.491.101, es decir, el 19% de ausentismo. De quienes sí sufragaron, 329.445 votaron en blanco y 1.013.395 personas optaron por el nulo, es decir, el 12,65% del electorado, cuya votación se resta para proclamar a los vencedores sobre los resultados de los votos válidos, que en este caso fueron 9.265.209. Usando las mismas cifras del 7 de febrero del ausentismo y si, por ejemplo, la tesis del voto nulo tomará fuerza, en esta segunda vuelta duplicándose al 25,4%, los votos válidos sobre los que se escogería al nuevo presidente caerían a 7.922.369. En este escenario, el candidato que obtenga 3.961.185 sufragios, es decir, el 50% más uno de los votos válidos, puede ser presidente. Recordemos que Andrés Arauz en primera vuelta obtuvo 3.033.791 votos y Guillermo Lasso 1.830.172, por lo que es al candidato de la Alianza UNES a quien más le beneficia la campaña del voto nulo, pues en este ejemplo hipotético solo necesitaría 927.394 votos más para imponerse, mientras que a Lasso le harían falta 2.131.013 sufragios. Carlos, continúas con el debate. Bien, Verónica Sevilla, ¿hay una relación directa entre desconfianza institucional al CNE con aumento del voto nulo como tesis política? Absolutamente, Carlos. Yo creo que fíjate que Yacu Pérez sacó 1,5 millones de votos. ¿Ese 1,5 millones de votos de Yacu Pérez está pensando votar nulo? Es la pregunta.
después de toda esta historia que ha pasado y que han sufrido esos votantes que votaron y pusieron su confianza en esa persona que quiso defender sus votos y que al final tuvo esta historia que ya vimos anteriormente. Luego tenemos otro gran candidato con muy buena votación que fue Hervas, sí, Javier Hervas. Y también esa es la población joven, son los millennials, son los centennials, son aquellos chicos que ya no les importa la política y que cuando ven este desorden dicen voto nulo, yo ni al uno ni al otro. Y lo he escuchado, lo he visto, lo sentimos. Entonces, claro, esos dos grandes votaciones que, como vimos, le hacen falta a cualquiera de los dos candidatos, pero más a Guillermo Lasso, en este momento son votación que se está pensando ir al voto nulo. Usted como ciudadana y como parte del colectivo Miradas, ¿considera que no se debe inflar más esta campaña del voto nulo, sino llamar a un voto más definitivo por uno u otro candidato? Yo creo, como ciudadana responsable del Ecuador, que el voto nulo no debe existir. La gente debe decidirse por uno u otro candidato, porque esa es la responsabilidad del ciudadano. El ciudadano y la ciudadana tiene que decidir por sí misma y por sí mismo qué es lo que quiere del país. Doctora Aguinaga, ¿y hay un ambiente político para que se duplique la estadística del nulo como lo ha presentado Claudia Roura en este ejercicio hipotético? Bueno, en primer lugar, quiero decir como colectivo Voces por la Democracia, no al voto nulo, porque el voto nulo es un voto antisistema. Realmente comprendemos el cansancio de la ciudadanía, pero hay que ciudadanizar la política, ¿no? Y evidentemente no puede llegar a cumplirse las condiciones, es muy difícil del código de la democracia para que mucha gente, por ejemplo, piense que puede haber una nulidad de elecciones. ¿Con cuánto se anula la elección? Necesita el nulo del 50% más uno ganarle a Arauz más Lasso. Y eso es imposible. O sea que Arauz más Lasso tiene que tener ser mayor el nulo que los otros. Tiene que ser 49% entre los dos. Y el nulo tiene que ser 50%. Por lo tanto, más le están beneficiando a uno de los dos. Claro, el voto nulo beneficia a uno de los dos candidatos. Yo creo que los ciudadanos lo que tienen que hacer es ejercer un voto responsable, un voto consciente, pensando en el destino del país, pensando en las experiencias, en el futuro de los jóvenes, de las mujeres, de las personas adultas y de las familias. Y una forma tranquilizadora para que la gente no vote nulo puede ser darle unos mayores compromisos del CNE para garantizar una mayor transparencia, como lo que usted señaló en el bloque anterior y que seguramente el ingeniero Pita le querrá un poco precisar. Bueno, yo creo que debe trabajar mucho en la confianza institucional del Consejo Nacional Electoral, el CNE, justamente para generar esa confianza ciudadana. Porque el proceso, vuelvo a decir, es de los ciudadanos, no es de los políticos. Pero usted decía en el corte que el proceso no está directamente, o sea, los ciudadanos no pueden ver en tiempo real cómo avanzan las actas por problemas informáticos. ¿Eso se debería cambiar para esta vuelta? Deberían, por ejemplo, para esta vuelta, activar unos mecanismos de participación ciudadana, la cuarta ejemplar, el que tengan un servidor para consulta de la ciudadanía. Si no quieren que el tráfico de ese día se dificulte en el servidor que dan a las organizaciones políticas, abran un servidor para los ciudadanos que interactúen. Porque además al ciudadano solo lo utilizamos para votar. El ciudadano tiene que ser utilizado para controlar. ¿Está bien que no haya conteo rápido? Está muy bien que no haya conteo rápido de parte del órgano electoral. Como órgano electoral, ¿yo qué hubiera hecho? Hubiera incentivado que organismos de la sociedad civil vinculados con democracia lo hagan, hubiera dado las facilidades, hubiera conseguido el financiamiento. ¿Para qué? Para que puedan financiar y hacer un conteo rápido. Esa no es la voz del órgano electoral. Perfecto. Hay dos sugerencias, ingeniero Pita. Mejorar el sistema informático para que los ciudadanos puedan ver en tiempo real el avance de las actas y que no sean solo potestad de las organizaciones políticas ver cómo están ganando los votos los candidatos. Y en segundo lugar, bueno, ustedes todavía no toman una decisión de proscribir el conteo rápido de manera definitiva, ¿no es cierto? Primero, no va a existir el conteo rápido no va a existir en esta ocasión, okay. Ya para no tocar el asunto. Permítame, Carlos, mencionar algo. En esta ocasión, la votación nula fue de 9.5%. Históricamente anda dentro del 6.3, 7.2, 6.3, 9.8 fue en el 2006. En esta ocasión fue 9.5%. Pero más del 3% de blancos hacen 12%. Bueno, yo me estoy refiriendo específicamente a votos nulos. Ahora bien, coincido con lo que han opinado mis compañeros de panel. No, el voto nulo es renunciar a la participación en la decisión de asuntos importantes para su propio desarrollo, para el país. Pero
en el tema de cuestionamientos a la función electoral, yo quiero ser enfático en algo. Hasta el anuncio del conteo rápido, perdón, no sé si dije correctamente, del cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral, hasta el anuncio del resultado del conteo rápido, que posiblemente no fue perfecto, que se prestó a confusiones, es cuando se genera toda esta situación de un candidato que se empodera del derecho que supuestamente le asiste sobre esta muestra estadística, es cuando se genera todo este ruido alrededor de que el proceso era ineficiente. El proceso Claro, era pero eficiente, ahora, ingeniero, lo transparente. que está diciendo ese mismo candidato y todas las fuerzas de izquierda que le apoyan es, claro, como hubo fraude, no nos permitieron demostrarlo, el CNE nos dio las puertas, entonces votemos nulo y que allá gane el que sea. Ese es el problema, ingeniero. Estoy claro que sí, pero eso es una irresponsabilidad por otro lado. Porque el hecho de que, porque en el conteo rápido me dijeron que yo era el que estaba segundo, yo ahora pido que se abra todo para demostrar tal cosa, al margen de la ley. Porque para eso está pues la ley. En el derecho público nosotros solamente podemos lo que está contemplado en la ley. Se extralimitó Yacu Pérez. Definitivamente. Además no tenía, no solamente cuando se presentó ante el Consejo Nacional Electoral, sino cuando se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo que tiene son actas impresas del sistema y decir, aquí están. La carga de la prueba estaba en sus manos y obviamente no podía evidenciarla porque no tenía comprobación. Solo eran ninguna. las 31 actas que se revisaron. En el caso nuestro así fue. Finalmente, ¿hay cómo ajustar informáticamente el sistema para garantizar esa transparencia El ciudadana que problema es plantea de Aguinaga? incomunicación, no es el sistema en cuanto a la acumulación de los datos que se generan en las actas que se producen en las juntas receptoras de votos. La comunicación tenía 4 alternativas para las organizaciones sociales, para los medios y organizaciones políticas. Había un canal de comunicación que veía imágenes y veía resultados específicamente para las organizaciones políticas. Obviamente, otras alternativas que querían estar mirando no podían acceder precisamente porque si no hubiera colapsado, como colapsó en una ocasión anterior, por la demanda de información. Las organizaciones políticas tuvieron el derecho y lo hicieron satisfactoriamente. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto Electoral está en vivo en www.ecoavisa.com. Además, en todas nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más de este debate. Esta noche a las 20 horas en cadena nacional se desarrollará el debate presidencial de cara a la segunda vuelta con la conducción de la periodista ecuatoriana Andrea Bernal. Este encuentro no se ha visto en los últimos 37 años. El último debate en una final presidencial fue en 1984 entre Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática y León Febres Cordero del Frente de Reconstrucción Nacional. Fue un encuentro tenso e histórico que evidenció dos posturas ideológicas completamente opuestas para solucionar los problemas del país. En esas elecciones, León Febres Cordero llegó a Carondelet con el 51,5% de los votos y gobernó durante 4 años. En el debate de este domingo se medirán Andrés Arauz de la Alianza UNES y Guillermo Lasso de la Alianza Creo PSC. Los ejes más importantes a tratar será la reactivación económica de un país con todas las cifras en negativo, sin empleo y con deudas del Estado. Otro tema es la salud pública y el plan de vacunación que el gobierno de Moreno ha fracasado en el campo logístico y en la transparencia. Pero también es necesario que se hablen de temas relacionados a los derechos humanos, de las mujeres y del ambiente. La misión de Arauz y Lasso será conquistar los 4,4 millones de votos de un electorado que apoyó a los otros 14 candidatos en la primera vuelta, muchos de los cuales están indecisos. ¿Qué garantías democráticas debe dar el CNE para un debate provechoso? Carlos. Ingeniero Pita, ¿usted cree que el debate de primera vuelta, por ejemplo, sí incidió en los resultados de estas elecciones? Pienso que no, porque realmente no fue un debate, fue más una exposición de ideas. Manejar un debate entre 16 personas era muy complicado, ¿no? Además, los candidatos no se prestaban y tratar de disciplinarlos por el poco tiempo que existía para sus intervenciones era imposible lograr el interés que tenía. El debate de este ciudadanía. domingo va a ser distinto, ¿cree usted? Definitivamente, el formato es totalmente diferente, solamente son 2 candidatos.
ya se han definido los ejes mediáticos, los ejes de participación, cuáles van a ser. Se ha definido incluso un aspecto en que se ha innovado, es la posibilidad de que los dos candidatos en la parte final del mismo se hagan preguntas, de tal manera de que pueda existir aquello de lo que toda la ciudadanía está esperando, que haya debate. O sea, que hay una sana confrontación, ¿no es cierto? Pero durante el debate va a existir la posibilidad de que la propuesta o la exposición de un candidato sea replicada por el otro y hay una contrarréplica, porque ya hay el tiempo y la posibilidad de tal cosa. Pero en la parte final existirá la posibilidad de que los candidatos se pregunten directamente, porque las preguntas del debate son preparadas por la comisión de debate, son secretas dentro de los ejes temáticos que ya están definidos. ¿Usted cree que va a ser un debate mucho mejor organizado que el de primera vuelta y que le va a dar una mejor imagen al CNE, el ejercicio de esta noche? Pienso que el debate anterior estuvo bien organizado. Las condiciones en que se desarrolló son las que complican, ¿verdad? 16 personas participando y ninguna de ellas quería entrar en conflicto más allá de tratar de vender su mensaje. Obviamente no fue una buena gestión, llamemos así, ante la opinión pública. Bueno, fue un poco improvisado el tema de los moderadores al final. Lamentablemente hubieron circunstancias que de última hora se introdujeron y por lo cual se dio lo que se dio, pero que también sobre eso se magnificó de tal manera que se crean estas condiciones que buscan crear situaciones de conflictividad para el Consejo Nacional Electoral, pero que no tienen ninguna importancia en definitiva respecto al resultado. Verónica Sevilla, ¿qué esperar de este debate? Bueno, yo le voy a decir lo que no queremos de este debate primero, que es justamente esta predicación de las propuestas que ya vemos y que fue lo que pasó en el primer debate. No demagogia. No demagogia. Segundo, creo que queremos ver ese estadista, queremos ver esa capacidad de estar a nuestro próximo presidente bajo presión para poder conversar, para poder debatir, para poder hacerlo de manera adecuada, eficiente y eficaz, porque definitivamente lo que vamos a elegir es el mejor talento para el puesto de presidente de la República del Ecuador en el momento más difícil de la historia. Y en ese sentido, ¿qué entender por confrontación? ¿Qué entender por acusación? ¿Qué entender por tensión, como usted lo ha mencionado? Bueno, yo creo que se ha visto mucho la descalificación, ¿no? Esta famosa táctica de descalificar al otro para yo ganar espacio, creo que ya está muy usada. Creo que es una táctica que ha dañado mucho, además, y ha dividido al Ecuador. Yo creo que hoy requerimos de un diálogo y con altura, un diálogo que si vamos a hablar del otro, hablemos con hechos, con datos y con verdaderos pruebas que podamos generar y no solo para dejar una nube gris alrededor de cada uno de los dos candidatos. Por eso te digo que definitivamente queremos ver a ese estadista, a esa persona que va a hacer que este país salga adelante en el momento más difícil de la historia. No es cualquier cosa, es un talento que tiene que tener muy especial en este momento. Doctora Aguinaga, ¿el debate de hoy cree usted que pueda reacomodar las fuerzas políticas y la intención de voto? Bueno, para los indecisos que todavía existen. ¿Cuántos sí, son, más o menos? Bueno, para esta segunda vuelta ya debe haber bajado mucho el tema de indecisión, debe estar alrededor de un 15%. Sí, ayuda también para aquellos que andan con ese corazoncito de votar nulo, define una votación. Ah, interesante. Claro, ayuda bastante, porque además el debate debe servir para que los ciudadanos puedan saber a ciencia cierta cuáles son estas propuestas que proponen los candidatos finalistas. ¿Y yo qué es lo que hubiera hecho? Primero, hubiera hecho este debate en bloques por temas, no en un solo día. Hubiera hecho un tema económico, al estilo un tema gringo, social, un tema de inclusiones, ¿no es cierto? Es decir, al estilo más o menos gringo, ¿no? De tal suerte que la ciudadanía pueda nutrirse acertadamente. Porque ¿qué es lo que pasa en el debate? En el debate hay muchas fake news, los troles comienzan a atacar demasiado. A mí me parece que el reglamento de debates que ha hecho el Consejo es un buen reglamento de debates. Hay que prohibir, ojo, hay que prohibir que la noche de hoy se les va a ocurrir a algún medio, radio, prensa, televisión, digital, lanzar alguna propaganda. Está establecido en el reglamento de debates que no pueden hacer publicidad electoral antes, durante y después, pero hay que prohibirlo, porque si no asoman estos improntos que ya asomó. Ya ocurrió, pero no era en el debate del CNE, me parece. Claro. ¿No es cierto? Pero lo fundamental que espera la sociedad y los ciudadanos es ver una confrontación de ideas, una confrontación que permita al ciudadano indeciso
el optar por un voto y por un respaldo. ¿Será tan interesante como el debate Febres Cordero Borja de hace 37 años, doctor, el de este día? Yo creo que no, porque las condiciones son otras y los actores son otros. ¿Ah, sí? La de Febres Cordero, un hombre muy impulsivo, Rodrigo Borges, un hombre muy inteligente, muy inteligente. Obviamente, aquí hay de por medio decir, doctor? El tema del correísmo y anticorreísmo. No quiero minimizar la inteligencia de los dos finalistas, pero realmente fue con mucha pasión ese debate. Y esperemos que hoy le pongan pasión en encontrar soluciones para el país. Ahora, ya sé bien, doctor, que el CNE se ponga al frente de este tema político tan importante, porque, bueno, hemos visto que tiene un rol jurídico, técnico, que tiene sus bemoles, pero un rol político que marcará historia, porque de aquí en adelante lo tendrá que hacer. ¿Qué tan positivo es? A mí me parece que lo que tiene que hacer es actuar como ente regulatorio, y deberían actuar la academia, los gremios, las cámaras, los movimientos sociales, es decir, hay que ir mejorando el tema de los debates, pero no hay que hacerlo en un solo día, hay que hacer varios días para que nos demuestren realmente sus intencionalidades. Pero lo de hoy es el momento más importante de la campaña electoral de todos estos meses, ¿verdad? Lo de hoy sí, porque además va a tener una incidencia gravitante en la votación del día 11 de abril. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Verónica Sevilla, ¿qué medidas políticamente correctas debe tomar el Consejo Nacional Electoral para garantizar transparencia en esta segunda vuelta? Bueno, definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que tener una buena comunicación hacia los ciudadanos, hacia las organizaciones políticas, hacia las organizaciones sociales. Creo que eso es importantísimo. Tiene que mantenerse y hacer acciones claras y eficientes para que no se genere la duda. Creo que eso es lo más importante, ser transparente para la gobernabilidad del próximo gobierno. Carlos Aguinaga. A mí me parece que políticamente correcto es un mensaje a 4 sectores. Primero, a los ciudadanos que actúen con un voto responsable. Segundo, al Consejo Nacional Electoral, que transparenten lo más posible. La transparencia y la nitidez, eso es lo que les va a recuperar la credibilidad. A los sujetos políticos que controlen las elecciones. Y un cuarto elemento, a quienes no alcanzaron el triunfo, al movimiento indígena, a los movimientos sociales, que actúen en sentido patriótico, porque es importante la representación que hoy tienen a la Asamblea y los ciudadanos estamos mirando con detenimiento ese accionar. Así es que madurez democrática para afrontar una difícil elección. Ingeniero Enrique Pita, su conclusión. Yo considero que en realidad el tema comunicacional es un tema que tiene que ser reforzado por la función electoral. Sin embargo, de aquello también es cierto que en esta oportunidad debemos ratificar todo aquello que hicimos bien y todo aquello que en algún momento dado no nos ha permitido que la imagen institucional sea reforzada, como es el problema de los miembros de juntas receptoras de voto, el tema de las imágenes que puedan ser comunicadas más eficientemente y a tiempo para las organizaciones civiles y para la ciudadanía, se han mejorado. Pero al final del día yo ratifico el hecho de que la función electoral ha cumplido su trabajo en una forma eficiente, transparente, y los intentos de deslegitimarlo, su gestión o deslegitimar triunfo no han tenido mayor éxito. Y bien, Ecuador vive uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. La desolación económica y la incertidumbre de toda la sociedad por la incapacidad del Estado para controlar la pandemia y garantizarnos el elemental derecho a vacunarnos, sin listas VIP ni exclusiones, nos han asestado un profundo golpe anímico. Por eso muchísimos ecuatorianos esperan que el cambio de gobierno este 24 de mayo sirva para renovar energías y establecer nuevos compromisos. El próximo presidente de la República, sea Andrés Arauz o Guillermo Lasso, necesita un gran paraguas de legitimidad para conducir la difícil nave estatal. Sin embargo, su éxito estará garantizado en gran medida por unos comicios transparentes y confiables. El CNE no puede repetir los errores de esta primera vuelta, pues del correcto manejo de estas elecciones dependerá que todas las organizaciones políticas y la sociedad en su conjunto asuman con tranquilidad los resultados. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este debate de políticamente correcto electoral. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.